Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 18 de abril. Dios conoce lo que es mejor. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Salmo 131, 1 al 2. Buenos días de nuevo para todos. La gracia y la paz de Cristo sea hoy en nuestras vidas. Y entonces dispongámonos a comenzar este tiempo. Vamos a orar entonces para dar inicio a esta reflexión del día de hoy. Oremos todos, por favor, con mucha reverencia y en el lugar donde estemos, dando gracias al Creador. Amado Padre, Señor nuestro, a ti, Señor, rendimos nuestra vida en este momento de madrugada como lo estamos haciendo. Y puestos de acuerdo este grupo de tus santos, este grupo de tus hijos, este grupo de pecadores arrepentidos, Señor, te decimos gracias por concedernos este día, por la vida y la salud con que nos bendices en esta mañana y por el día de ayer, Señor, que nos guardaste y tuviste el cuidado de nosotros, siendo fiel, Señor. Gracias por todas tus bondades que has tenido para con nosotros. Y el regalo más grande que recibimos cada mañana, Señor, y puesto de acuerdo. Te decimos gracias porque la vida y la salud viene de tus manos cada mañana, Señor. Cuando podemos abrir los ojos, respirar y movernos, porque esas fuerzas para ello tú no las das. Hoy muchos no están en este mundo. Hoy muchos ya partieron de esta tierra del día de hoy. Pero ha sido tu voluntad dejarnos permanecer, Señor. Que nuestra vida siga teniendo propósito, como lo hemos aprendido, Señor. Y aquí estamos, creciendo juntos, entendiendo ese propósito de nuestra redención, entendiendo, Señor, el propósito de nuestra vida y la salvación que nos has dado. Vivir para tu gloria, Señor, y dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo, evidenciando la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que Cristo sea anunciado a los de afuera a través de nuestro modelo de vida, que sin ser perfecto, sí debe dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos aprendido, a ser diferentes, porque esas palabras que están en la Escritura son también para nosotros. Entre ustedes no será así, dijo Jesús. Entre nosotros debe haber un modelo de vida que conforme al Evangelio debe ser distinto, Señor, en este mundo caído. Ayúdanos a ser perseverantes, viviendo una vida que te honre a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, que aún, Señor, cometemos y batallamos con ellos. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, para que enfrentemos y seamos esforzados y valientes, porque esa es la vida cristiana nuestra, es sinónimo de lucha, de crecimiento, de morir a nuestro yo y que la imagen de Cristo siga siendo formada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Ese entrenamiento que estamos recibiendo para que cuando el Padre lo determine, llegando la hora en que Él determinó para nosotros, podamos partir de aquí, Señor, a ese encuentro con nuestro Salvador. Y poder decir, como dijo Pablo, cuando lleguemos al final, a la meta, hemos peleado la buena batalla y damos gracias al Señor por su Espíritu y aquí estamos disfrutando de su gracia y de esa morada eterna que Él preparó para nosotros. Ayúdanos, Señor, tú conoces las luchas que enfrentamos cada uno. Ayúdanos, Padre, para ser fiel, para poder seguir siendo fieles a tu palabra, fieles a la iglesia, fieles los unos a los otros. Qué hermoso esta verdad que hemos aprendido. Y qué hermosas las iglesias que tú has formado y donde nos has colocado, Señor, para ser verdaderos embajadores de tu reino. Guárdanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad, alimentanos con tu verdad, corrígenos con tu verdad, transfórmanos con tu verdad,
reargúyenos y prepáranos cada día con tu verdad para hacer con alegría, con regocijo y gozo esas buenas obras para la gloria de Cristo, porque esa es nuestra salvación, para hacer obras que glorifiquen a nuestro Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos estás dando en este momento y la palabra que hoy nos vas a dar para alimentar nuestro espíritu. Dirige, Señor, a los siervos que están compartiendo esta palabra cada mañana, para que todos llenos de tu espíritu, quienes la comparten, la prediquen, Señor, fielmente a las Escrituras, y todos los demás que estamos recibiendo, de verdad, Señor, sea grabada en nuestro corazón para ponerla por obra cada día, Señor, y seguir este camino en el cual estamos todos, y que nos encontraremos un día al final, Señor. Gracias por mis hermanos, por los que se están uniendo, por los que se unirán en los próximos días a este tiempo de oración y de nocturna. Gracias por nuestras familias, las iglesias aquí representadas, que toda esa bondad que tú nos das cada día, Señor, la disfrutemos al máximo, pero con celo santo, Señor. Háblanos en esta mañana, que tus siervos escuchen, Señor, y dirígenos en este día para vivir una vida sobria y sabia en santidad, Señor. Gracias, Señor, y tu bendición para todos nosotros, y encomendar en tus manos este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Abril 18. Dios conoce lo que es mejor. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Salmo 131, 1 al 2. El proceso de destete de un niño de su madre puede ser doloroso, pero es necesario para un desarrollo y una madurez saludables. En la cultura occidental actual, el destete se produce a una edad temprana, antes de que la personalidad comience realmente a manifestarse. Cuando se escribió este salmo, la transición de la leche materna se producía mucho más tarde, alrededor de los 3 años. Por lo tanto, el destete podía ser una lucha confusa para el niño, ya que aprendía a prescindir de algo que antes disfrutaba. Pero una vez destetado, el niño se calmaba y quedaba tranquilo. Ahora entendía que se le seguiría proveyendo y podía disfrutar del tiempo con su madre por sí solo y no como un medio para alcanzar un fin. No solo eso, sino que un niño destetado habría aprendido que su madre sabía lo que era mejor, incluso cuando se le retiraba un consuelo y la decisión parecía desconcertante desde su punto de vista de 3 años. Al igual que un niño destetado, es importante que nosotros, como niños espirituales, reconozcamos que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Podemos confiar en que nuestro Padre en el cielo sabe lo que es mejor. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestros corazones orgullosos nos hacen cuestionar los misteriosos caminos de Dios. Exigimos saber por qué experimentamos dolor, problemas o pérdidas, pero sin reconocer que nuestras preguntas pueden expresar arrogancia. Las preguntas son inevitables, forman parte del camino, pero la verdadera satisfacción se encuentra en el aprendizaje de cómo manejar nuestras preguntas. El contentamiento dice, incluso cuando no puedo entender, aún puedo confiar. Debemos tener cuidado de que en nuestro orgullo no exijamos que el alfarero nos explique por qué hizo la vasija de la manera en que la hizo. Isaías 45:9. La voluntad y los caminos precisos de Dios son un misterio, pero siempre son buenos porque Él es nuestro Padre. Con la ayuda del Señor, podemos entrenarnos para enfocarnos en su providencia y recordarnos que nuestras circunstancias son temporales, que nuestro Padre sabe lo que está haciendo en ellas y que no pueden robarnos el gozo y la gloria que son finalmente nuestros en Cristo.
En esto nuestras almas pueden estar tranquilas. En la vida cristiana, el contentamiento se obtiene a menudo a través de una experiencia de confusión e incomodidad mientras aprendemos a decir, mi Padre está a cargo aquí y está obrando para mi bien como su hijo. No necesito entender porque puedo confiar en Él. Le tengo a Él y Él es suficiente para mí. Mi alma tiene paz incluso en esta tormenta. Qué maravillosa verdad podemos recordar hoy. Salmo 34. Meditemos poco con base al pasaje que cita el autor al comienzo, fundamentado en el Salmo 131, y pasemos a meditar el resto del contenido que enfoca el autor de devocional. Es una verdad, hermanos, que debemos siempre recordar desde el contexto del Salmo y del devocional, que la fe, nuestra fe y la oración deben ir juntas. Es una pareja, digámoslo así, inseparable. No se puede desarrollar una fe si no se vive una vida de oración disciplinada. Y si se tiene una vida de oración disciplinada con la escritura, obviamente, como dice la misma Biblia, se crece fe, porque la fe viene por el oír la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, ser guiados por la palabra, todo se fundamenta en la palabra que hemos recibido y que Dios nos dio. Entonces la fe y la oración, primeramente, deben ir juntas, porque la oración con la verdadera fe es la oración que prevalece y honra verdaderamente. Una oración sin fe no tiene sentido, y si se dice ser un hombre de fe, una persona de fe, es porque es una persona de oración. Así debe ser. David, vemos el ejemplo en David y muchos siervos de la escritura, pero aquí, tomando los salmos, este salmo que cita el autor, David entregó su alma a Dios de una forma especial. David nunca fue un hombre perfecto, como es una historia, pero en un momento de su vida, como decimos nosotros, después de tanto esto y aquello, y al final de sus años, David entregó de esa manera, digámoslo así, su alma a Dios, de una manera bien particular y especial. Recordemos también, asimismo, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el hombre que estuvo aquí con nosotros hace más de 2000 años, aquel día, como lo meditamos en los días anteriores, haciendo alusión a su pasión y muerte, que voy a devocionar por esos pasajes. Recordemos también que con sus palabras él mismo, el Señor Jesús, dio su último aliento en la cruz, e hizo de su alma en ese momento, como dice Hendrickson, una ofrenda voluntaria por el pecado, entregando su vida como rescate. Y él mismo dijo que entregó su alma al Padre, su espíritu en sus manos encomienda el espíritu. Pero aquí en este salmo en particular vemos en este instante de la vida de David que es un hombre, ¿cierto? En este caso particular, podemos decir es un hombre confundido y con problemas. Y sabemos que los tuvo muchos y en gran abundancia, empezando, como sabemos, por la tragedia que ocurrió en su propia familia de sangre. Sus hijos entre sí, ya sabemos de esa tragedia que llegó a la familia de David. Pero su mejor parte, podemos decir, que nos revela el Salmo y los Salmos, es su gran cuidado que él tuvo por su alma, por su espíritu. Muchos piensan y pensamos en esto, hermanos, que si están confundidos por sus asuntos, los asuntos de este mundo, los asuntos mundanos, y se multiplican así sus preocupaciones, sus angustias, y hasta llegamos a caer en estrés y en depresión, etcétera, que esos estados a donde podemos llegar en algún momento, porque no somos exentos de caer en esos estados, ni siquiera los cristianos podemos. Me gusta un texto que he estado leyendo por ahí, el verdadero cristiano se puede llegar a él. Entonces, cuando llegamos a esos estados, muchos piensan que esos estados pueden ser excusados y descuidan su alma.
les puede servir de excusa. No, ¿y por qué no has vuelto? ¿Por qué has abandonado la oración? Nos pregunta y entonces sacan esa excusa. No, es porque esto y esto y porque esto y no y aquello. Pero nosotros, hermanos, debemos ser y somos los más interesados por cuidar nuestra alma, para que ese ser regenerado, para que el hombre interior, ¿sí? que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, digámoslo así, no sufra ese daño de los afanes de este mundo, aunque el hombre exterior se deshaga, se deteriore, el hombre interior debe permanecer y de eso somos responsables. Es interesante ver, y abro un paréntesis aquí, ver hoy en día cómo, meditando en esto, muchos jóvenes de edad, jóvenes, sus vidas, en todo el sentido de la palabra, parecen ancianos y ya casi al borde de la muerte, y son jóvenes, niños. Es increíble. Y también vemos el caso contrario, ¿no? Como personas adultas mayores que también las conocemos y revelan una vida totalmente contraria, como si fueran jóvenes en todo el sentido de la palabra. Tenemos que tener cuidado con esto. Hermanos, la redención del alma, por lo tanto, debe ser claro para nosotros que es tan preciosa que hubiera cesado para siempre si Cristo no la hubiera emprendido, habiendo confiado en la misericordia de Dios, y nos alegramos y nos regocijamos en eso. La Biblia nos enseña cómo Dios mira nuestra alma cuando estamos atribulados, no nos desampara, siempre está con nosotros. En valle de sombra de muerte, Él está con nosotros para ver, ¿cierto? Y atentos nosotros debemos humillarnos, debemos siempre rendirnos a Él sin importar las circunstancias y luchar contra ese pecado para que seamos mejorados, poder del Señor, y para que nuestras aflicciones no nos destruyan, nos sucumbimos entre ellas. Por lo tanto, hermano, todo creyente es un hecho que enfrentará peligros, claro que sí, pero de todos seremos librados porque el Señor está con nosotros. Él es fiel, no nos abandona. Él es fiel y estará con nosotros siempre hasta el final, hasta cuando seamos ya librados de este cuerpo de muerte. Y el postrer enemigo que será destruido cuando Cristo vuelva, el último enemigo, como dice la Escritura, la muerte, que será destruido en la venida del Señor. Y siempre hasta ese momento, Él estará con nosotros, no nos desampara, que Él es fiel y es inmutable. Qué hermoso entender esto desde el contexto de la vida de David, que están registrados en los salmos que este varón escribió. El autor del devocional comienza este tema diciéndonos y enseñándonos, recordándonos y exhortándonos, se puede decir, a una gran verdad de la realidad de nuestra vida. Dice allí el libro, el proceso de destete. Esa palabra es bien interesante, bien simpática, bien particular y bien importante. El proceso de destete de un niño de su madre puede ser doloroso. Se puede decir que no puede ser. Podemos decir que es doloroso. Es doloroso porque eso es lo primero que el bebé, desde la primera hora de nacido, experimenta en su vida. La leche materna que recibe del seno de su madre. Es el primer contacto que tiene un bebé es el seno de su madre recibiendo la leche. Pero cuando llega el momento de quitarle ya ese alimento, eso es un trauma para el bebé. Eso sí, no lo dudemos. Pero es necesario, nos dice el autor del devocional. Usted lo puede leer ahí en su libro. ¿Y para qué es necesario? Para el desarrollo y una madurez saludable de esa persona. Quiero leer ahí lo que sigue diciendo él para meditar en esto y compartirles, hermanos, una relación de esto que él dice aquí. Dice: la cultura occidental actual, ese destete se produce en una edad temprana. Hoy, antes de que la personalidad comience realmente a manifestarse. Cuando se escribió este salmo, dice él, la transición de la leche materna se producía mucho más tarde.
alrededor de los 3 años. Es increíble que vemos también padres que le siguen dando leche a esos niños hasta bien grandes. El ejemplo que usa el autor del devocional respecto al momento del destete del niño es ese ejemplo que vamos a aplicar para este tema. Y estamos de acuerdo con el autor del devocional. Es doloroso, es doloroso. Y para nosotros, entonces, es doloroso soltar la dependencia y asumir nuestra propia responsabilidad. En ese mismo sentido, así como es doloroso para el bebé se desteta, pero sigue dependiendo de sus padres en todo el resto de áreas de su vida, la alimentación, vestido, salud, etcétera, educación. Pero cuando llega ese momento de soltar esa dependencia en nuestro desarrollo humano y asumir nuestra propia responsabilidad, esto no es fácil. Son momentos bien especiales que vivimos en nuestra vida. Ese inicial al ser destetados y después cuando deben soltarnos y debemos soltarles para que asuman sus responsabilidades. Eso va acompañado en la mayoría de las veces por parte de la persona, miedos, incertidumbres, dudas, que dependiendo de cómo es cada persona pueden llevar incluso a caer en condiciones hasta de depresión, tal vez más allá. Personas que no quieren salir de su casa, no quieren soltar, como decimos en el lenguaje castizo colombiano, no quieren soltar abandonar el hotel mamá, como decimos en nuestra cultura colombiana. Ese momento es descrito aquí, como lo dice el devocional, necesario, tiene que darse y que es doloroso. Pero lo simpático es esto, que es doloroso para 2 personas, tanto para el muchacho o la joven y para los padres también, para muchos padres, no todos, pero hay muchas excepciones. Es doloroso, ¿cierto? Y debemos meditarlo porque se requiere, vuelvo y digo, para nuestra madurez y crecimiento. De esto que comentamos aquí, la mayor responsabilidad, por lo tanto, está y es de los padres. Es de los padres. Hablando en una aplicación directa al caso de la familia de Sara. Porque estamos seguros que si esta decisión dependiera de muchachos, es muy raro el muchacho que tomaría este tipo de decisión. Los hay, los he visto, los conocemos, pero la tendencia normal es quien quiere trabajar, quien quiere asumir su responsabilidad. El rico es que nos sigan manteniendo toda la vida. Entonces, la mayor responsabilidad por eso en ese sentido es de papá y mamá. Vamos hoy, por tanto, el día, vemos hoy el aumento de hogares disfuncionales en esto, hijos adultos, los vemos que no quieren salir de sus casas porque están acostumbrados al facilismo, a la alcahuetería que sus padres le han permitido y han sido permisibles en eso y se han convertido en unos irresponsables. Se nos olvida que esto es aún voluntad de Dios revelada a nosotros desde los tiempos antiguos. Allá en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es bueno recordarle esto, hay veces a papá y a mamá. Dejará el hombre, es un mandamiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será los dos una carne. Ahí está, punto de partida en esto. Palabras de Dios mismo reveladas en Génesis. Y la escritura lo dice, Dios no dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus hermanos, tíos, primos y cuñados para hacer una carne. No, aquí no dice. Nos unimos a otra persona, ¿cierto? A nuestra compañero o compañera que Dios dispuso para hacer de Dios una familia, una familia. Y esto debe ser así. Pero vemos hoy en día, como les acabo de comentar, y creo que podemos dar de estos casos. Una cosa es el apoyo, la ayuda, el acompañamiento que se puede y se le debe dar a los hijos en cualquier etapa de la vida, claro que sí, la consejería, el ejemplo, etcétera, y la orientación, que eso no termina, la responsabilidad de padre, de hijo, termina solo el día de la muerte. Pero hay que entender cuando llegamos a esa etapa ya en qué se convierte ese apoyo, esa ayuda, esa responsabilidad.
no es la misma a la que cuando éramos bebés. Cambia el contexto. La responsabilidad de padre nunca cesará. Tengamos los padres la edad que tengamos, tengan los hijos la edad que tengan. Pero cambia ese contexto aplicativo por el crecimiento, la madurez y los años que van avanzando. Eso es lo que es sabio. Entonces se confunde el apoyo en esto y la orientación, ¿cierto? Con seguir acolitando la irresponsabilidad para que asuman sus propios deberes y obligaciones. Y para ello hemos escuchado, por ejemplo, sorprende una frase que se volvió de moda en nuestra cultura postmoderna respecto a esto que estamos diciendo, y en especial de los padres. Una vez se casan los hijos, en el día del matrimonio, antes del matrimonio, les dicen frases como estas, creyendo que hacen bien y con eso demuestran el amor por sus hijos y la responsabilidad. Y le dicen frases como esta: recuerda que esta sigue siendo tu casa. Hoy las puertas siempre estarán abiertas, siempre, para lo que necesites y cuando necesites. Increíble, increíble. Una vez, cuando estábamos recibiendo una capacitación de familia con mi esposa en la ciudad de Medellín, recuerdo una enseñanza que recibimos de parte de este hermano que nos estuvo capacitando, y nos dijo: hermanos, cuando usted, recuerde esa frase y la comparto con ustedes, cuando ustedes tengan sus hijos, y llegó el momento en que se casaron y se fueron a formar hogar con su esposo y su esposa, día que sus hijos lleguen con la maleta de su casa porque tuvieron un problema, esposa o esposo, y te tocó la puerta y lo veas ahí con la maleta y le preguntes por qué estás aquí, entonces te diga eso, entonces tú tienes que decirle a tu hijo o a tu hija: devuélvete para tu casa y arregla ese problema con tu esposo o tu esposa. Esta es mi edad, tú ya tienes tu. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Así es, devuélvete y arregla el problema. Pero no, hermano, solo que hacemos es al contrario. Esta es su casa. Esto suena bonito y suena como lo de amor, ¿cierto? Y ser buen padre. Suena así. Pero si lo analizamos, corazones realmente llenos de la palabra con el sentido de responsabilidad que debemos tener, eso no debería ser así. Eso no debería ser así. Detrás de esta frase postmoderna, ¿cierto?, que conlleva, vuelvo y digo, irresponsabilidades a cafeterías y muchachos que por irresponsabilidad los padres llevan cualquier cantidad de relaciones, ¿cierto? Y por ignorancia se hace esto. Detrás de esa frase y ese comportamiento posmoderno caído, hay un pecado al seguir apoyando las irresponsabilidades de estos muchachos. Oye, qué triste, hermano. Se nos olvida que cuando nos hacemos adultos, se nos olvida que nos casamos, debemos salir de nuestras casas. Dios lo ordenó. Dejará. Dios lo ordenó. Debemos salir unidos con nuestros cónyuges. Es como ya una familia. La casa de nuestros padres ya no es nuestra casa. La casa de mi padre, cuando yo tengo mi esposa, él se convive en esa unión conyugal, ya no es nuestra casa. Esa es la casa de mi papá y de mi mamá, pero ya no es mi casa. Mira, hermanos, yo tengo a mi mamá viva aún y ella tiene su casa y yo no tengo las llaves de esa casa, y no porque sea un delito, no, no me gusta. Y cuando yo visito a mi mamá hoy a esta edad, yo le pido inclusive permiso a ella para abrirle su nevera y sacar agua a su nevera. Le pido permiso porque esa no es mi nevera. Eso es bonito y eso debe ser así. Eso es respeto y eso es entender esto que estamos meditando. Pero muchos llegan a la casa de sus padres como si fuera la casa, perdónenme el término castizo que voy a usar, hacer lo que les da la gana también en la casa de papá y mamá. Eso es falta de respeto y eso no debe ser así, hermano. Eso no debe ser así, eso trae conflictos y problemas con el tiempo. Esto está costando trabajo entenderlo y por eso tantos problemas, vuelvo y digo, divorcios, hogares disfuncionales, de todo tipo, y hasta llegan a cometer incluso por esta alcahuetería a nuestros muchachos leyentes y cualquier cantidad. Apoyar a los hijos, ser aconsejados hasta el final, a estar con ellos al lado,
ayudándoles, orándoles, aconsejándoles, darles amor de esta manera toda la vida. Eso es bonito y debemos hacerlo y se debe hacer. E igual, sí, a los padres, como hemos dicho otras veces, son rápidos, sin importar la edad que tengan. Reconocer esa autoridad ética y moral que tienen sobre nosotros. Yo respeto a mi mamá, aún la tengo, y los que tenemos aquí vivas podemos dar testimonio de lo que nos esforzamos y hacemos con mucho amor y agrado, entendiendo el mandamiento de la Escritura para nosotros, honrarlos a ellos, porque ellos en ese sentido siempre tendrán autoridad sobre nosotros, pero estamos entendiendo qué autoridad pedimos. Entonces, ojos y atentos a esto que el devocional está hoy llevándonos a ampliar. Los hijos deben salir un día de la casa. Los hijos tienen que irse un día de la casa. Deben dejar la casa y quedarán solos. Y esto es así porque empezando del principio de nuestra muerte, porque todos vamos a morir. Todos. Y vamos a quedar solos. Lo espiritual, entonces, después, más adelante, el devocional nos lo lleva ya. Lo espiritual sucede también así. Debemos crecer en madurez, en obediencia, en conocimiento a la palabra. Y esto no se debe confundir con autosuficiencia. Con eso. Porque como lo dice el libro de los Hebreos, para que lleguemos a ser maestros de la palabra y debemos de estar siempre viviendo y reclamando esa leche espiritual. Sí. Ustedes conocen ese pasaje. Por lo que estamos viendo entonces es demasiado importante entender este tema para evitar conflictos. Evitar. Debemos vivir conforme a la búsqueda de esta manera. Hermanos, se puede caer también en el otro extremo. Quiero hacer aquí un paréntesis de lo que comentabas. ¿Y cuál es el otro extremo, pastor? El otro extremo es decir, darles a los hijos alas y libertad sin estar preparados para ellos. Ese es el otro extremo y también se está dando hoy en día, ¿cierto? La frase que podemos aplicar en este punto a este tipo de hogares y en particular es una que también, yo le digo, escuchamos. Y decimos nosotros cuando vemos esos ejemplos de esos muchachos en estos estados y decimos, se maduraron bichos. Ese es un tema colombiano, ¿cierto? Y se está viendo, hermanos. No se le debe dar largas ni responsabilidades sin ellos estar preparados. Y ese es nuestro propósito también como padres, prepararlos para la vida, prepararlos para la vida. Y se maduran bichos y vemos niños que no deberían estarlo haciendo, respondiendo por sus hogares porque se les han puesto en sus casas. Y salen a hacer cosas de adultos que no deberían estar haciendo. Eso se está dando. Ese es el otro extremo de este asunto, lo cual eso tampoco es correcto, ¿cierto? Uno no le daría las llaves de un carro a un niño de 1 año para que lo maneje, por favor, pero lo están haciendo. Se requiere en todo esto, por lo tanto, hermanos, sabiduría para hacer todas estas cosas en orden y en el momento preciso. Sabiduría y dirección de la palabra en todo esto, con toda la responsabilidad y madurez, precisamente para asumir este deber tanto como hijos como padres, porque aquí muchos creo que somos todavía hijos, me refiero a que tenemos padres o alguno de los dos hijos. Entonces, esto es bueno recordarlo en ambas posiciones, padres y hijos. La mayoría aquí también somos padres. El devocional sigue diciendo, al igual que un niño destetado, más adelantico, dice ahí el libro, es importante que nosotros como niños espirituales reconozcamos que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Qué mensaje tan importante nos da el autor de este devocional. La Biblia es clara, hermanos, y nos enseña al respecto de ese tema. Nosotros no conocemos, refiriéndonos a esta vida terrenal. Nosotros no conocemos nuestro futuro aquí terrenal, pero en esta vida humana, presente, repito, excepto en lo espiritual que sí se nos ha revelado en el Evangelio, lo que Jesús nos ha dado y hemos recibido en Cristo, esas moradas que Él ya preparó para nosotros, ese campo, Dios nos la ha revelado y sabemos qué nos espera y qué será del mañana en esa área, pero en esta vida presente
no sabemos nada de ¿Ya mañana. conectó? ¿Tenía Yo cuánto? no sé, ni ninguno aquí sabe si va a estar vivo la otra semana. No sabemos qué vamos a, si seguimos con vida, a almorzar dentro de 2 días o no lo sabemos. Eh, esas cosas, esos detalles, ninguno los conoce. Pero lo que pasará, vuelvo y digo, mientras estemos vivos en este cuerpo cada día, allí debemos depender de Dios y estar atentos para ver la voluntad de Dios. Todo lo sucedido que vivimos ayer, todos nosotros, lo que nos pasó ayer, ya conocimos la voluntad de Dios que era para el día de ayer, porque ya todo lo vivimos. Lo que nos traerá este día es incertidumbre para nosotros. Hemos planeado todo lo que vamos a hacer hoy, pero como dice la Escritura, encomendemos en sus manos estos planes. Porque el libro de Proverbios dice, es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. Cada que termina cada día, cada día termina, hemos visto, hemos entendido cuál fue la voluntad de Dios para nosotros al final de cada día. Pero lo que viene mañana no lo sabemos, es incertidumbre para nosotros. Y esto es lo que nos dice el devocional. No siempre sabemos, por lo tanto, lo que es mejor para nosotros mismos. Esto es lo que hemos aprendido en la doctrina de los decretos de Dios, la voluntad revelada del Padre y la voluntad que no ha revelado a nadie. Los misteriosos ¿Cierto? caminos de Dios. Lo secreto es de Dios y a nadie se lo ha revelado. Lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida santa, nos lo ha revelado en su palabra que ya la tenemos en nuestras manos. La Biblia nos muestra, como hemos aprendido, esa voluntad revelada allí, cada que la leemos, y toda, completa, de Génesis a Apocalipsis, no una parte como dicen algunas sectas. Toda la Biblia es necesaria y toda es útil, como escribió Pablo a Timoteo. Y esa voluntad secreta, como recuerden además, solo el Padre la conoce y a nadie lo ha revelado, ¿cierto? El momento de nuestra partida es la más significativa y que todos lo vamos a vivir y ya fue decretada por el Padre para todos nosotros. Eso no lo sabemos. A mí siempre que me preguntan este tema, yo le digo a la persona, usted se imagina cómo sería su vida en esta naturaleza caída que tenemos si Dios nos revelara el momento de nuestra muerte. ¿Cómo sería nuestra vida? Por muy espirituales que seamos. Tremendo. ¿Cómo sería nuestra vida? Gracias a Dios, Él nos la ha revelado. Porque vivimos cada día como si se aproximara al último prontamente para esforzarnos y ser valientes en nuestro crecimiento y vivir para su gloria. Y eso nos permite crecer, madurar todo lo que hemos aprendido. Porque si supiéramos, yo creo que una de las cosas que harían los seres humanos, si supieran ese momento final, como dice ese dicho, disfrutar hasta el penúltimo día, viviendo en libertinaje y quién sabe cuántas cosas más, y el último día, el día anterior a esa fecha, se arrepentirían según esos principios posmodernos para alistarse para la partida. Yo pienso que así sería la vida de este hombre, si eso fuera. Y muchas más opiniones podrían haber. Lo que nos conviene o no nos conviene, Dios lo sabe. Nosotros podemos discernirlo hoy desde nuestras apreciaciones, siendo sabios objetivos para ello y en oración. Y podemos planear, sí, claro, podemos planear. Pero el resultado final de lo que de verdad será para nosotros y es para nosotros lo mejor, solo lo conoce Dios. Y Él es quien lo otorga y lo da y lo ha decretado y llegará a nuestras vidas. Llegará a nuestras vidas. Yo recuerdo de niño, mi papá trazó planes para mí y muchas veces recuerdo sus palabras, lo que él quería que yo fuera e hiciera cuando era adulto. Y les digo algo, hermanos, todo lo que yo recuerdo que él me dijo, planeó, incluso me llegó a ordenar que yo hiciera, nada de eso es la realidad de lo que vivo. Pero nada es nada. Mi papá nunca me dijo, prepárense para que sea un pastor de una iglesia. No, ¿cuándo mi papá me iba a decir eso? Y yo menos lo llegué a pensar si yo no creía en Dios, menos. Y mire, creo que todos podemos dar testimonio de ello. Mi sueño, hermano, desde mi juventud, de mi niñez, cuando estaba terminando el bachillerato, era ser un oficial del ejército colombiano. Eso era el anhelo que yo tenía en mi corazón. Y yo soy un general
y decía, ella quería llegar a ser general, y mire lo que soy. Y eso siempre estuvo en mi mente de niño y de joven. Vuelvo y se lo digo. Una cosa es lo que nosotros pensamos, planeamos y lo podemos hacer, porque yo lo planeé y mi papá lo llegó a planear también en algún momento cuando le insistí en eso, pero otra cosa es lo que Dios ha decretado para nosotros. Qué tremendo. Recordamos la escritura, precisamente, hermanos, el versículo, Proverbios 16:9, es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. El Salmo 37:5, encomienda a Dios tus caminos. Todos conocemos ese salmo. El mejor ejemplo de esto lo vemos en Cristo, aquel día cuando hizo una petición al Padre y dijo al final de su oración, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos planear, no es malo planear, no es un delito planear, no es un pecado hacer planes, no. Lo que tenemos que hacer es eso planeado, encomendarlo al Señor, y que si es su voluntad, se podrá llevar a cabo. Y si no, Él nos lo permitirá y nos dará lo que Él planeó para nosotros. Eso es lo que debemos entender. La mejor herencia, de todas maneras, que le podemos dar a los hijos, retomando, es sembrarles el evangelio en sus corazones. Vale más que cualquier carrera profesional. Y no es que sea malo anhelar que sean profesionales, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que una profesión no nos lleva a la vida eterna, pero el evangelio sí salva nuestras almas. Entonces, los valores del reino antes que todo, porque de nada sirve ser un profesional si no se tiene el evangelio salvando nuestras vidas. De nada sirve, de nada sirve. Es más importante, como le escuché una vez al pastor Cardona en el seminario bíblico de Colombia, ¿cuál es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? La palabra de Dios. La mejor herencia no es un título profesional, la mejor herencia es la palabra de Dios. Y que sea profesional es qué maravilla, eso es muy bonito, qué bueno, pero lo mejor de la palabra de Dios en sus corazones. Confiar en nuestro Padre de lo que Él hará con nosotros y nos va a dar mañana sigue siendo un tema trascendental aún en nuestra vida cristiana. El mejor ejemplo es este. Pues dice el autor ahí del devocional, podemos confiar en que nuestro Padre en el cielo sabe lo que es mejor. Claro, ninguno de nosotros aquí puede dudar de esta verdad que es bíblica. Usted como padre, yo sé que tiene muy buenas intenciones con su hijo, con sus hijos. Estamos hablando dentro de un comportamiento normal, haciendo a un lado las cosas horrendas que vemos hoy en día que las noticias nos muestran, ¿cierto? Mentes depravadas y destruidas, hijos contra padres haciendo lo que vemos hoy en día. Haciendo a un lado eso, hablando dentro de un comportamiento normal, yo creo que un padre y una madre en un comportamiento normal siempre anhela lo mejor para sus hijos. Sueña con darle lo mejor a sus hijos y así es. Y eso es bonito y debe ser así. Pero esos buenos deseos que tú tienes para tus hijos, realmente quien los conoce mejor es Dios. Porque una cosa, como lo dijimos, es lo que tú planees para Él, lo cual es bueno, y otra cosa es lo que Dios va a hacer, que Él no lo ha revelado. Qué hermoso entender esto. Confiar en nuestro Padre, de lo que Él hará con tus hijos y lo que hemos planeado para ellos, encomendárselo al Señor. Señor, permite que yo le pueda dar a mi hijo esto, que él reciba esto, y decir como dijo Jesús al final de ese anhelo para tu hijo, que se haga, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu. Aunque tenemos fe y podemos orar con fe para esto, siempre nos pesará nuestra naturaleza humana y seguimos pensando en ello y dándole vueltas a lo que puede ser, a lo que puede ser. Y digo, esto no es malo. Pero tenemos que aprender a descansar verdaderamente, como decimos, y confiar en las misericordias de Dios y su bondad que es nueva cada mañana, porque si esto no lo manejamos con la sabiduría de la palabra, caemos en los estados en que están cayendo hoy la enfermedad de este siglo XXI posmoderna, el estrés y la depresión. Y detrás del estrés y la depresión sobreabundan los suicidios. Y esto no solo en gente adulta retomando, sino vemos niños y jóvenes cómo se suicidan. ¿Cómo se suicidan? Por
esta enfermedad postmoderna del siglo XXI. Esto nos puede llevar, hermanos, aún a nosotros al agotamiento y cansancio si no recordamos y estamos atentos a esto y muchas cosas más. Nos podemos enfermar y muchos hermanos viven enfermos de esto aún siendo cristianos. Y la Biblia dice precisamente acerca de esto, recordemos Filipenses 4, versos 6 y 7, ese versículo que sabemos tanto, por nada estén afanosos, por nada estén afanosos. Se nos olvida, hay veces, y el afán del momento nos lleva a desesperarnos y a angustiarnos. Pero recordemos siempre la palabra en esos instantes, que es la que nos fortalece. Por nada estén afanosos. Confiemos en Dios, que Él es bueno, Él hará y Él no nos ha soltado. Mateo 6:8 nos dice el Evangelio, Dios conoce nuestras necesidades, no le son ajenas nuestras necesidades. Hay veces cuando nos llega una necesidad o un momento difícil, en nuestra naturaleza humana, ahí en el acto, en el instante, muchas veces podemos decir, ¿y dónde estás, Señor? ¿Será que te olvidaste de mí? Como lo digo aquel día, lo digo, ¿por qué me has abandonado? Hay veces pareciera que llegáramos a sentir eso, ¿cierto? Y ojos atentos a ello. Cristo lo dijo. Dios conoce nuestras necesidades y nos provee para ello. No nos desampara. Yo creo que todos los que estamos aquí damos testimonio de ello. Aún en los momentos difíciles y crisis, oímos que hay escasez en este mundo, que hay desempleo, que hay escasez de alimentos, el costo de la vida está alto, claro, y eso está sucediendo. Pero todos los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos ha desamparado. Y que siempre al final de cada día ha habido alimento en la mesa, partiendo de ahí, partiendo de ahí. Mateo 6:27 dice más adelantico, ese capítulo 6 de Mateo es muy bonito para abordar este tema. No por mucho afán adicionaremos un día más a nuestra vida. Qué hermoso ese versículo, también porque esto también implica el área de la salud y la vida. No por mucho afán adicionaremos un día más a nuestra vida. Nosotros podemos tomarnos el medicamento que nos mandó el médico, pero si Dios determinó que hasta ese día lleguemos, aunque nos tomemos el medicamento que es para ese problema de salud, nos iremos de este mundo. Eso es una realidad. Espero se me entenderá en eso que acabo de decir. Y en Mateo 6:26, si Él cuida de las aves del cielo, ¿cómo más no nos va a cuidar a nosotros, sus hijos? Todos conocemos esa porción. Ese Mateo 6, para que lo leamos hoy, es muy hermoso. Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cambiando esta idea de esta parte, solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hay caminos que para nosotros son derechos y los vemos derechos y no hay nada de malo. Dios los ve de otra manera. Nosotros somos susceptibles al error y a equivocarnos. Nosotros no somos infalibles, somos susceptibles a equivocarnos. El único que nos equivoca es Dios. Eso lo tenemos claro. Ni siquiera nuestros padres terrenales lo saben. Nuestros padres están llenos, como lo dije, de buenas intenciones para nosotros y se esfuerzan en darnos lo mejor y tú lo estás haciendo. Pero recordemos lo que está escrito. Solo Dios sabe realmente qué es lo mejor para nosotros. Solo Dios sabe. No es malo planear y anhelar y dar y proteger. Recordemos Proverbios 16:25 precisamente. Caminos que para nosotros son derechos, pero ante Dios son una forma. Eso está en Proverbios 16. Ningún padre, un comportamiento normal, tendrá una vez más malas intenciones. Menos si hablamos de un hogar cristiano. Nunca olvidemos, somos susceptibles a Dios. Debemos trabajar en ello. Los planes que hemos hecho para nuestra familia, sí. Preparar un futuro, claro que sí. Claro que sí. Preparar un futuro, así como José, con sabiduría de Dios, preparó el futuro para esos 7 años de escasez que se venían. Sí. Aprovechó con sabiduría el tiempo de abundancia y se preparó para la escasez que venía. Debemos ser sabios para vivir con sabiduría, y recordando ese ejemplo de José en Egipto. Debemos trabajar en ello nosotros.
¿cierto? Pero no significa que lo que yo he planeado para mí o para mi hijo, así será. No, eso no significa en ese extremo. Y así se hará porque así yo lo he anhelado y lo he planeado para mí. No, sí, planeé, qué bueno. Pero recuerde que es Dios quien tiene la respuesta. No se hace nuestra voluntad, por muy buena que sea, sino la voluntad del Padre. Planeamos, pero es la voluntad del Padre la que se hace. Y la voluntad del Padre, como es, siempre será buena para sus hijos. Siempre será buena. La gran verdad que debemos recordar en este tema para no confundirnos es que Dios es bueno e infinito en bondad. Siempre desea lo mejor y siempre nos está dando, nos ha dado y nos dará lo mejor, lo que nos conviene y que solo Él lo sabe y ya lo tiene preparado. Aunque ello nos cause dolor, llanto o risas en el tiempo, Dios es soberano. Debemos dar gracias por todo. El devocional dice ahí más adelantico, exigimos saber por qué experimentamos dolor, problemas, etcétera, pero sin reconocer hay veces que nuestras preguntas expresan arrogancia. Podemos caer en ese pecado aún siendo cristianos. Podemos resbalar. Las preguntas son inevitables, claro. Siempre vendrá la pregunta, ¿por qué? Siempre estarán en nosotros y forman parte de esta vida presente que tenemos. Pero la verdadera satisfacción, dice el devocional, se encuentra en el aprendizaje de cómo manejar nuestras preguntas. Quisiéramos saberla y recibir la explicación a todo lo que nos pasa. Claro que sí. Pareciera que si tuviéramos explicación y claridad de los hechos, eso como que nos da una forma de descanso. Eso es lo que hay detrás de esa actitud. ¿Por qué pasa en nuestro raciocinio humano que dice queremos entenderlo? Y esas explicaciones deben satisfacernos para sentir descanso. Recordemos que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios, que Dios no le debe explicación a ninguna de sus criaturas. Dios no le rinde, ni le ha rendido, ni le rendirá jamás cuentas a nadie, ni tiene por qué darle explicaciones a nadie. Así las exija el hombre. Dios es Dios. Segunda de Corintios 12:9 le contestó, recibió la respuesta a Pablo cuando le pidió algo y le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Él no le rinde cuentas a ninguna de sus criaturas. Él no le rinde cuentas a ninguna de sus criaturas. Sus criaturas, las criaturas le rinden cuentas a Dios. Ese es el orden, no al revés. Ni tenemos el derecho de exigirle ni de pedirle cuentas. Explicaciones, ¿cierto? ¿Hasta cuándo he de ver esto? Le dijo a Juan. ¿Hasta cuándo esto y aquello? El libro de profeta Habacuc. Y al final, el libro del profeta Habacuc, el profeta dice esas grandes verdades al final de ese texto. Entonces, aunque en la higuera no hayan higos, en los campos no hayan frutos, todos con porción, con todo, aunque en el establo no hayan vacas, con todo yo me regocijaré en Jehová mi Salvador. Qué hermoso el profeta Habacuc respecto a esto. Debemos someternos y contentarnos con todo lo que Él ha enviado y está enviando y enviará, porque Él es bueno y es soberano sobre nosotros y sobre su universo que creó. Y lo que recibimos del Padre, nosotros siempre hemos aprendido hasta que la verdad es bueno y hermoso. No le pidamos, hermanos, y no es un delito, no, sino que debemos ser claros en esto. Cada noticia, cada situación que nos llegue, aunque nos cause lo que nos cause, decirle al Señor, gracias Señor, hágase tu voluntad. Gracias por esto, Señor. Gracias por esto, hágase tu voluntad. Porque aún el camino ya nos lo mostró en su palabra. Cristo para nosotros es el camino. Seguirlo es lo que debemos hacer si de verdad estamos caminando conforme a la palabra. Ella nos muestra ese camino y como dice el Salmo, y el salmista escribió, no recuerdo ahorita, pero el Salmo dice que parafraseado, que mi deleite sea deleitarme en tu palabra.
Que tus estatutos sean el deleite de mi vida. Que tu palabra sea el principal deleite mío cada día. Todos conocen ese salmo, está en el Salmo 119, parafraseado lo que dice esa persona. Hermanos, el devocional también nos recuerda ese tema, esa doctrina. El contentamiento es uno de unos asuntos difíciles para nosotros, aún como cristianos. No es fácil en nuestra naturaleza humana caída que aún tenemos recibir el dolor y el sufrimiento con todo el agrado, soportarlo, entenderlo y agradecerlo no es tarea fácil. Esto es algo espiritual y que el Espíritu Santo realiza en nosotros como resultado de esa obra regeneradora que Él ha hecho en nosotros y esa imagen que está formando cada día en nosotros. Es normal angustiarnos, pero no debemos manejar eso. El recordar esto conforme al Evangelio, somos fortalecidos, alentados y levantados de nuevo cuando estemos enfrentando todas estas situaciones. ¿Es posible que un cristiano cuente a Dios sus problemas? Claro, no estamos diciendo que no acudas al Padre a presentar tus necesidades. Nunca hemos dicho eso. Por el contrario, la Biblia nos manda. Presentemos a Él nuestras necesidades. Presentémosle a Él nuestros problemas, pidiéndole ayuda, dirección, sabiduría. Claro que sí. Otra cosa es otra cosa que lo que estamos diciendo. Debemos rendir todo lo nuestro a Él. Me llegó esta situación, Señor, ayúdame, fortaléceme. Muéstrame, dame descanso, que yo confíe en ti. No sé cómo resolver esto, Señor. Muéstrame, dame luz. Claro, eso debemos hacer. Tenemos que hacerlo. Muéstrame cómo hacer, qué hacer. Si es tu voluntad, dime, Señor, muéstrame. Quiero hacer tu voluntad. Eso es distinto, eso es lo que debemos hacer. El cristiano debe rendir toda su vida y sus situaciones al Padre. Claro, Él es nuestro proveedor. De Él dependemos, claro que sí. Tomás, la Escritura dice, a ti encomiendo mi causa, dijo Jeremías 20:12. El profeta así lo hizo. A ti encomiendo mi causa. David expuso su queja delante del Señor en el Salmo 142. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es hacerlo de una manera pecaminosa, que es lo que estamos meditando. No hacerlo de una manera pecaminosa como lo hacen los cristianos, ¿cierto? Por eso es que yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque mire, se creció el río y se le llevó la casita a esa persona y le hacen reclamaciones a Dios de ese tamaño y dicen que por eso no creen en Dios. Cuando existe cualquier carga y llega a nosotros, descansar en el Señor. Él lo dijo, entréguenme sus cargas, ¿cierto? Descansar en el Señor. El espíritu de Ana estaba cargada, recordemos. Yo soy, dice ella, una mujer atribulada de espíritu. 1 Samuel 1, cuando hemos leído esa historia. Después, dice ahí la Biblia, habiendo orado y llorado. No es malo llorar, llorar es bueno. Y ahí lo dice la Biblia en 1 Samuel, ese caso de Ana, recordemos esa historia. Habiendo orado y llorado, se fue y no estuvo triste. Qué hermosa historia esa. ¿Sí? Solo hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre una queja santa y una queja descontenta, llena de pecado. En una presentamos la queja a Dios, en la otra nos quejamos de Dios. Le repito esta frase de Thomas Watson, se la repito. Mire, solo hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre una queja santa y una queja descontenta. En una presentamos nuestra queja a Dios, nuestra situación a Dios. En la otra nos quejamos de Dios. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque es un hilo facilito para pasar. No quejarnos de Dios. La cosa es presentar nuestras situaciones a Dios. Recuerda Thomas Watson en su libro El Contentamiento. Qué buen libro ese, se los recomiendo. Dice también, el contentamiento, dice Thomas Watson en ese libro, es un precepto de Dios. El contentamiento es un deber para el cristiano. El contentamiento es un deber para el cristiano. La palabra dice en Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hebreos 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora.
esto sí que tenemos que trabajar, porque quisiéramos es eso, pero Dios nos envió esto, conténtate con ello. Pero es que yo quería eso y le pedí eso, pero me envió esto, conténtate y dale gracias. Esa es una lucha para nosotros. El mismo Dios que nos ha ordenado creer, nos ha ordenado estar contentos. Le repito, Dios que nos ha ordenado, y la Biblia lo dice, crean, no sean incrédulos, se lo dijo a Tomás. Él nos ha ordenado creer, también nos ha ordenado estar contentos. Y este segundo mandamiento a veces se nos olvida y debemos recordar. También es un mandamiento, estar contentos y dar gracias. Si no obedecemos esto, incurrimos en un peligro espiritual. La palabra de Dios es suficiente garantía de ello. Esto lo comparte también Thomas Watson, este puritano enseguida. Si no obedecemos esto, incurrimos en un peligro y es un pecado ser descontentos con lo que Dios nos da. Es un pecado porque entonces le estamos diciendo a Dios en ese instante en que estamos descontentos, Señor, te equivocaste, esto no es lo que yo quería. Yo creo que es esto mejor. El descontento es un pecado muy tremendo. Porque es decirle a Dios, ¿por qué me diste esto? Yo te pedí esto, te equivocaste. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Y finalmente, para que oremos, hoy, esta maravillosa verdad que recordamos, necesitamos entenderla para que confiemos verdaderamente en Dios. Confiemos en Dios y seamos sabios en todos estos temas que trata el devocional de hoy, porque son vitales para nosotros. Qué hermosa palabra, amados. Vamos entonces a terminar orando. Vamos a mirar qué comentarios han colocado los hermanos, hermano David, hermana Carolina, si me dio, porque esa letra es muy chiquita y está en trabajo. Claro que sí, hermano. Bueno, nuestro hermano Carlos, bueno, hay hermanos que saludaron y nuestro hermano Carlos dice, el contentamiento es una virtud de quienes están cerca de su Padre Celestial, quienes lo conocen bien y han puesto su esperanza y confianza en su providencia. Ellos saben que las circunstancias de la vida son solo pedagogía celestial para hacerlos más sabios y fuertes. Su voluntad es lo mejor para sus hijos, aunque muchas veces no pareciere. Seamos ovejas dóciles, confiadas y guiadas por el mejor de los pastores. Y nos recuerda el Salmo 23. Eso es lo que tenemos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos, por tus aportes que siempre nos das cada día, que son para ampliar los temas que meditamos. Muy bien, hermanos. Vamos a orar entonces para terminar este tiempo. ¿Alguno de ustedes desea hacerlo para cerrar este tiempo? Yo le hago la oración, pastor. Hermano Diego, te escuchamos. Sí, señor. Amado Señor, damos gracias una vez más por tu palabra, por motivarnos desde temprano a buscar tu rostro. A través de estos devocionales, ver nuestra vida reflejada, ver nuestra necesidad de ti, ver nuestra incapacidad de hacerlo a nuestra propia manera y acudir a ti, acudir a ese gran Dios que tenemos. Gracias por suministrarnos de esos grandes recursos, los cuales el contentamiento, como lo estudiábamos, no es algo que fácilmente nuestros labios puedan pronunciar y llevarlo a la práctica sea algo fácil. Es algo de disciplina, es algo de seguridad en ti, es confiar en ti, es despojarnos de nuestra propia manera de hacer las cosas, nuestras propias intenciones y darte a ti todo, Señor Jesús. Darte las llaves de nuestra vida, darte el control a ti, que tú nos ayudes en medio de la prueba a estar contentos. Que si tenemos la enfermedad, que si tenemos la escasez, que si tenemos o no tenemos, tú eres el Dios que nunca cambia, el cual tiene cuidado de nosotros y sabes que, como en Romanos está, para los que estamos contigo, te amamos, todo va a operar para bien. Una gran promesa la cual nos motiva a descansar en ella. Como también se meditaba en esta mañana, Señor Jesús, tú nos tienes una heredad para cada uno de nosotros. Dejaremos nuestra padre y nuestra madre y seguiremos emprendiendo es tu búsqueda, Señor Jesús. Iremos es a ti constantemente, diariamente. Lloro por cada una de las personas que se unen en este devocional para que tú
les des, amado Señor Jesús, la paz, el contentamiento, la tranquilidad a los hermanos. Sabemos que no es fácil, que el día a día, a la vuelta de la esquina, hay alguna oportunidad que necesita de madurez, necesitamos enfrentar, necesitamos ir a solventar, pero estamos es contigo, no en nuestras fuerzas, sino tú estás con nosotros, así que por favor te pedimos que hoy, en este día, esa palabra contentamiento llegue a nuestros corazones y nos ayudes a poder predicarle esto a otros, a poder llegar a la persona que está en necesidad y de llevarles este mensaje. Y por qué no, motivarnos y motivar más hermanos que se unan a estos devocionales, que enriquecen nuestra alma y que glorifican tu nombre. Gracias al pastor que toma de su tiempo para ir, y como le decía un predicador, ir a las profundidades de la cueva y tomar las piedras preciosas para darle a los que no pueden ver la luz. Te damos gracias, Señor Jesús. Hoy nuestro trabajo, nuestro quehacer, lo que sale, lo que entra, que sea producto de glorificar tu nombre. A ti la gloria. Te amamos. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano y mis hermanos. La gracia y la paz de Cristo abunda en nuestros corazones. Que Dios nos guarde en este día para su gloria. Bendiciones para todos. Dios nos guarde. Gracias, Descansen, pastor. amados hermanos. Descansen, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les Gracias para bendiga. todos. Bendiga. Feliz día. Bendiciones. Bye bye. Bye, bye.